Muy buenos días, queridos hermanos, agentes de pastoral, comunidad de Nuestra Señora de Bugambilias, personas que nos siguen, reciban en esta mañana de miércoles un afectuoso saludo. Quiero compartir con ustedes la palabra y el día de hoy escucharemos una de las parábolas de los textos más conocidos de las enseñanzas de Jesús, la parábola del buen sembrador, que hemos escuchado en muchas ocasiones con seguridad. Sin embargo, la palabra siempre es nueva, es viva y eficaz. Y la palabra siempre nos ilumina, porque nosotros cambiamos nuestras circunstancias, pero la palabra permanece. Y por eso, ante ese cambio constante de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestras tristezas, de nuestros gozos, de nuestras preocupaciones, de las cosas que van cambiando, acudimos a lo que no cambia, la palabra, que es siempre nueva y que en cada momento y en cada circunstancia tiene algo que decirnos. Por eso los invito a escuchar hoy con atención este texto, que bien puede reflejar la disposición de tu voluntad ante la palabra de Dios, que se expresa, que se profiere todos los días y de muchas maneras. Hoy vamos a escuchar el texto de San Marcos, capítulo 4, de los versículos del 1 al 20. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produciendo el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de escuchar uno de los textos más conocidos de la literatura evangélica, de esas enseñanzas que permanecen en la memoria de los creyentes, la parábola del buen sembrador. Pero el día de hoy quiero dejar hablar a dos de nuestros santos que han reflexionado en este texto. Primero a San Juan Crisóstomo. Les invito a escuchar lo que dice él. Dice San Juan Crisóstomo: la tierra era buena, el sembrador el mismo, y las simientes las mismas, y sin embargo, ¿cómo es que una dio 100, otra 60 y otros 30? Aquí la diferencia depende también del que recibe, pues aún donde la tierra es buena, hay mucha diferencia de una parcela a otra. Ya veis que no tiene la culpa el labrador, ni la semilla, sino la tierra que la recibe. Y no es por causa de la naturaleza, sino de la disposición de la voluntad. ¿Qué nos dice San Juan Crisóstomo respecto a este texto que escuchamos? Dice él: la palabra, la semilla era buena, el sembrador el mismo, la simiente la misma. ¿De qué depende la diferencia? De la tierra. Y así nos dice hoy San Juan Crisóstomo: importa la tierra, importa el corazón y la voluntad de cada uno de nosotros. Dice hoy el texto, nos dice al final: no es por causa de la naturaleza, sino de la disposición de la voluntad.
Y así es, queridos hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero importa tu corazón. Dios sigue siendo generoso. Su palabra se nos sigue comunicando de muchas maneras. Sin embargo, importa tu corazón, tu disposición, tu apertura, tu disponibilidad a la palabra que es viva y eficaz. Y por eso hoy le pedimos a Dios, Señor, que mi corazón sea tierra buena. Segundo, hoy quiero además que escuchemos estas palabras de otro de nuestros santos, San Agustín. Dice San Agustín: lo único que a nosotros importa es no ser camino, ni pedregal, ni cardo, sino tierra buena, porque importa la tierra. Que nuestro corazón se haya sazonado para dar el 30, o el 60, o el 100, o el 1000. Cifras estas menores unas y otras mayores, pero todo es trigo. No sea el corazón camino donde el enemigo se lleve, como el pájaro, la semilla pisada por los caminantes. No peñascal donde la poca tierra haga germinar enseguida lo que ha de agustar el sol. Ni abrojal de pasiones humanas y cuidados de la vida disoluta. Dice hoy San Agustín también, haciendo reflexión sobre esta palabra: lo único que a nosotros importa es ser tierra buena. Dice el texto, que nuestro corazón se haya sazonado para dar fruto. Y por eso hoy le pedimos a Dios que nuestros corazones, al inicio de este año, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en las circunstancias particulares de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestro fraccionamiento, seamos tierra dispuesta para Dios. Que seamos abiertos a esa palabra que quiere ser vida nueva, a esa palabra que transforma, que quiere dar fruto en nosotros. Por último, esta parábola dice al final que una poca semilla cayó en tierra buena. Y dice el texto que dio el 30, el 60 o el 100. Y dice Jesús al final: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque seguramente sus oyentes jamás habían visto algo así. Jamás una semilla había dado tanto fruto. ¡Qué sorpresa para aquellos oyentes! Así de grande es la palabra. Y por eso dice Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, el que quiera creerme, que crea. Pero esta palabra, esta semilla que cae en tierra buena, dará un fruto que tú nunca has imaginado, más allá de tus expectativas. Y así es la palabra. Puede darnos más de lo que imaginamos, más de los cálculos que hemos hecho, porque la palabra siempre es sorpresa para ti y para mí, y puede darnos, como dice una de nuestras plegarias, incluso aquello que no nos atrevemos a pedir. Por eso les invito en este día a pedirle a Dios que esta palabra venga a nosotros, y con humildad le decimos a Dios que dé fruto. Tú sabrás cuánto, 30, 60 o 100, pero que mi voluntad esté dispuesta, que pueda recibir lo que tú quieras. Pidamos a Dios su misericordia, pidamos a Dios que en este año que estamos viviendo no nos falte esta palabra, esta luz que transforma, esta palabra que puede cambiar y transformar nuestra vida, incluso más allá de lo que hemos pensado. Porque así es de grande la palabra: el que tenga oídos para oír, que oiga; el que quiera creer, que crea. Pero aquel que crea no quedará defraudado. Pidamos a Dios su misericordia, sigamos pidiendo por nuestros hermanos, sobre todo quienes pasan necesidad, nuestros enfermos, nuestras familias. Que Dios bendiga sus labores, que favorezca sus obras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.